buenos días. Bienvenidos todos a Casa de Oración Veracruz. Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice lo siguiente, Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, amén, amén. Mire, podemos afirmar con toda seguridad de que los cristianos tenemos la seguridad de que estamos confiando en un Dios que tiene total poder sobre todas las fuerzas. Confiamos en un Dios que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha manifestado su poder para todo, sobre todo dominio, sobre toda cosa creada. Jesús en su tiempo, en el tiempo de su encarnación, durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, predicando y haciendo bienes, Él mostró completa autoridad sobre el reino espiritual. Él dominó sobre las fuerzas de Satanás y sus demonios. Jesús mostró autoridad sobre la enfermedad, sanó a muchos enfermos. Mostró autoridad sobre la muerte, resucitó a más de uno, por lo menos a unos 3 que están narrados en las Escrituras. Cristo mostró autoridad sobre todas las cosas, incluidas las fuerzas de la naturaleza también, como vemos en este pasaje que acabamos de leer. Así que nosotros podemos afirmar confiadamente que los creyentes, que los cristianos, confiamos en un Dios que es todopoderoso, que Él gobierna sobre toda fuerza, visible o invisible, ¿ok? Tenemos esa confianza en un Dios así. Y esta confianza no solo nace de la narrativa bíblica, no solo es porque ahí en la Biblia están escritos ciertos pasajes donde se muestra el poder de Dios, el poder de Jesús sobre todas las fuerzas. Nuestra confianza también tiene que ver con el testimonio de muchos cristianos que han visto o que han vivido en carne propia o que han sido testigos de primera mano del poder de Dios en sus propias vidas. Es decir, no solo es lo que dice la Escritura, que debería ser suficiente para que confiemos en Dios, sino que también nosotros hemos oído el testimonio de mucha gente, si no es que nosotros mismos somos testigos directos del poder de Dios y de su manifestación sobre toda fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjese, a pesar de esto, nuestra fe como cristianos no es perfecta. Nuestra fe, confiando en un Dios sobrenatural, todopoderoso, no es perfecta. Porque cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan las situaciones extraordinarias que requieren una gran fe, vacilamos, dudamos, dejamos que el corazón se llene de miedo, de temor, nos angustiamos, nos empezamos a preocupar, ya no tenemos paz, nos roba la seguridad, la paz, todo, y andamos por ahí con miedo, con temor, con preocupación. Cada vez que estamos frente a una circunstancia que se muestra amenazante de nuestra vida, amenazante de nuestra salud,
amenazante de nuestras finanzas, amenazante de la unidad matrimonial, amenazante de la salud de nuestros hijos o de la relación con los hijos, tenemos temor, tenemos miedo, vacilamos, flaqueamos, nos angustiamos. Pero se supone que confiamos en un Dios que es todopoderoso, que ha mostrado su autoridad sobre toda fuerza y todo poder, que así está escrito en la Biblia, la cual es la palabra de Dios, y que además hemos conocido gente que ha testificado de manera directa el poder de Dios en sus vidas. Pero mire, siempre, mientras estemos vivos y estemos en la carne, nuestra fe no va a ser perfecta. Y esta situación la vivieron también los discípulos de nuestro Señor Jesús, como lo vamos a ver el día de hoy. Los discípulos de Cristo confiaban totalmente en su Maestro, confiaban en Cristo, en el poder de Él. Lo habían visto hacer muchos milagros de sanidad, muchos sordos oír, muchos mudos hablar, endemoniados siendo liberados de las fuerzas de Satanás. Habían visto a su Maestro hacer muchos milagros. Cristo ya se había mostrado poderoso sobre todas las fuerzas. Sin embargo, lo que iba a acontecer en la noche del pasaje que acabamos de leer era algo que los tomó desprevenidos y les rebasó. Les rebasó en cuanto a la confianza que ellos tenían en su Maestro, en su Señor, y terminaron angustiados, llenos de miedo y llenos de temor. Y eso es justamente, hermanos, lo que Marcos, el evangelista, nos narra en este pasaje. El pasaje que leímos hoy ocurre momentos después de que Jesús había estado predicando sobre el hecho de que los creyentes que han recibido la luz de Dios deben reflejar esa luz a su mundo conocido. Jesús había predicado esa tarde, ese día, sobre el crecimiento espiritual de aquellas almas que han escuchado la palabra de Dios y que se supone que esas semillas han caído en buena tierra y que se espera de ellos un crecimiento. Jesús había predicado acerca de la influencia de los hijos de Dios, cómo va creciendo la influencia de los creyentes. Empieza tan pequeña como un grano de mostaza, pero termina con el paso de los años teniendo tal alcance que Jesús lo equipara como un árbol, como esa semilla de mostaza que cuando crece es una hortaliza muy grande, dice Jesús. Y es tan grande que muchos llegan bajo sus ramas a cubrirse. Pero Cristo había estado predicando sobre esta verdad. Si hemos recibido la luz de Dios, debemos reflejar la luz de Él. Si en verdad hemos creído el Evangelio, debemos crecer en nuestra confianza en Dios, en nuestro conocimiento de Él. Y si tenemos un tiempo ya de conocer a Dios, nuestra influencia sobre las demás personas debe crecer también. Pero Cristo, después de esas enseñanzas, una jornada agotadora, no sé, ningún evangelista nos dice cuántas horas estuvo predicando, pero es muy probable que Cristo estuvo 6, 7, 8 horas predicando frente a una multitud de personas. Obvio, esto lo llevó a un agotamiento, a un cansancio. Así que Jesús decide apartarse del gentío, apartarse de la multitud por un momento para descansar, porque si Jesús no se apartaba de la gente no lo iba a dejar en paz. Ahora voy yo, Jesús, y yo también quiero mi milagro. Mira, te traje a mi muchacho que está como endemoniado, no suelta la tablet, no suelta el celular, ayúdalo, ¿no? Todos iban a querer su milagro, todos iban a querer su ayudadita, todos. Jesús se tenía que apartar para que lo dejaran tranquilo. Jesús era Dios encarnado, ¿estamos de acuerdo? Cristo era Dios encarnado, pero también Jesús fue 100% hombre.
100% hombre. Y como hombre, Él estaba sujeto a las limitaciones propias de la humanidad. Una de ellas es el agotamiento. Todo ser humano se va a agotar, emocional, física, intelectualmente. Nos cansamos, nos agotamos. Jesús también se agotó. Jesús también se agotó, se cansó emocionalmente de estar escuchando tanta gente llorar, tanta gente decirle de sus problemas. Jesús también se agotó espiritualmente, estar predicando, orando, sanando y haciendo milagros. Jesús también se agotó. Cierto es que era Dios, pero igual de cierto es que Él era hombre y por eso se cansó. Y en su agotamiento, Él decide apartarse de la gente en una barca, irse en una lancha lo suficientemente grande como para que entrara Él y sus 12 discípulos, ¿ok? Ahora, yo estoy haciendo este comentario del agotamiento de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y solo como un comentario al margen, yo sé que todos lo han de tener claro, pero no pensemos que Jesucristo resucitado, el que hoy está a la diestra del Padre, sigue necesitando echarse sus siestas sobre alguna que otra nube gordita y ahí, o sea, no. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sí, porque se encarnó y automáticamente se autolimitó. Pero hoy que Cristo está a la diestra del Padre, Jesús no se cansa, no echa sus coyotitos, y entonces tampoco pensemos que no, por eso me está yendo así. Se me hace que Jesús está echando una siesta y el diablo aprovechó para hacerme daño. No, eso no es así, esa doctrina es equivocada. Jesús no duerme. Nuestro Padre Celestial no duerme. ¿Ok? Él está pendiente de sus hijos, pendiente de su pueblo, pendiente de toda la humanidad. Amén. Bueno, así que dice Marcos 4:35 en nuestro pasaje. Aquel día que estuvo predicando, cuando llegó la noche, les dijo, ¿a quién les dijo? A los discípulos, pasemos al otro lado. ¿A cuál otro lado? Pues al otro lado del lago, estaba frente a un lago, el lago de Genesaret. Dice, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. ¿Okay? Al otro lado del que iba era al otro lado de un lago. Dice, y había también con él otras barcas ahí. Pero mire, empezando la narración, yo destaco un par de cosas. Cristo tuvo la iniciativa de ir al otro lado de la región donde estaba, al otro lado del lago de Genesaret. Él decide dejar a la gente, fue una decisión que Cristo tomó. Lo aclaro porque esta decisión no la tomaron los discípulos. No fue Pedro, no fue Juan que le dijeron, oye Jesús, vámonos a la barca. Si tú no estás cansado, nosotros sí, vámonos a la barca. No, la iniciativa, ¿quién la tomó? Jesús. ¿Quién fue el que dijo, vayamos al otro lado? ¿Quién fue? Fue Jesús. Cristo fue el que les dijo, hey, vamos al otro lado. Vamos al otro lado. En la parte de enfrente de este lago, o sea, ellos estaban en una zona, enfrente del lago, obviamente había otra porción de tierra. En esa otra porción de tierra era la región de Gadara. No sé si a usted le suena parecido la expresión. Gadara, de donde son los gadarenos. Ya empieza a empatar. Ahí enfrente había fama de que había gente muy loca, poseída por Satanás, y que se ponían muy bravos y que se ponían muy complicados. Esa era la fama de esa región, ¿no? Y sobre todo había uno que dicen que se pone re mal, ¿no? Entonces, pero Jesús les dice a sus discípulos, después de la jornada, ya de noche, hey, vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Él toma la iniciativa. El evangelista Marcos no nos aclara cuál fue la razón por la cual Jesús les dice a sus discípulos ya de noche, oye, vamos a atravesar el lago, vámonos a la parte de enfrente, a la región de Gadara. No les aclara, no nos dice por qué Jesús toma esta decisión, pero el asunto es que lo hizo. Nosotros podemos pensar, hermanos, después de conocer toda la historia, ¿no?, y lo que iba a venir después,
que es muy probable que Jesús quería llevar a sus discípulos a crecer en su fe, a aumentar su fe, a madurar su confianza en Dios, a llevarlos a otro nivel de seguridad de quién era Él y qué tamaño de poder Él tenía sobre todas las cosas. Eso es lo más probable que haya sido la razón de Jesús para decirles: hey, vamos al otro lado. Ahora fíjese, ya estaba anocheciendo. Nosotros somos gente de costa, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos una cierta cultura. Al menos a mí, lo que a mí siempre me habían dicho desde que era niño es que no era recomendable tomar a la mar en la noche. Solo algunos pescadores en barcos bien equipados van a la mar de noche porque pueden encontrar bancos de peces y traer una buena carga. Pero pescadores en lancha, nunca se les ha recomendado irse a la mar en la noche. ¿Ok? Pero Jesús les dice a sus discípulos: oigan, vamos a la parte de enfrente del lago, vámonos en la barca. Estaba anocheciendo. Si nos ponemos en los zapatos de los 12 discípulos, ellos pudieron haber pensado: oye, Jesús quiere ir enfrente. Ahora, dentro de sus discípulos, algunos eran pescadores profesionales, pescadores de oficio, gente ya curtida en todos los asuntos que tienen que ver con el mar, ¿ok? Pero cuando Jesús les dice: vamos a la parte de enfrente, nadie se pone a discutir con Él como: oye, Jesús, pero ya es de noche, es peligroso. Fíjate que además tú sabes que el lago de Genesaret luego tiene tempestades repentinas muy violentas, y ¿por qué no mejor vamos de día? Nadie se pone a discutir con Él. Una cosa hicieron correcta los discípulos: obedecieron a Jesús. Que Jesús quiere ir en la barca, que quiere ir a la parte de enfrente, bueno, pues vámonos todos. Él lo está pidiendo, vamos a sujetarnos y lo vamos a obedecer en lo que nos está pidiendo. ¿Qué puede salir mal si es Dios el que nos está diciendo que tomemos tal decisión? ¿Qué puede salir mal si es el mismo Cristo el que nos dice: vamos enfrente, vamos de noche y vamos en la barca? ¿Qué puede salir mal? Mire, como para entender un poquito más, y aunque lo hemos dicho en otros sermones, lo voy a volver a comentar: las características del lago de Genesaret. Este lago también es conocido como Mar de Galilea, aunque no es un mar, es un lago, ¿ok? Pero se le llama indistintamente así: lago de Genesaret o Mar de Galilea. Es un lago de agua dulce, y en alguna ocasión yo les comenté, es un lago que tiene aproximadamente 20 kilómetros de ancho. Es decir, para que le calculemos, como desde la porción norte de la playa de Veracruz y hasta Antón Lizardo. Más o menos, si no es que todavía me falta. 20 kilómetros de ancho y tiene 12 kilómetros de largo. Es decir, llegas a la isla del Sacrificios y todavía tienes que aventarte otros 10 kilómetros más u 11 kilómetros más. Ese es un lago enorme, pues. Es una porción de agua muy, muy grande, ¿ok? Este lago se encuentra a 212 metros bajo el nivel del mar y está rodeado de empinadas colinas por varias partes. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues bueno, el hecho de que esté bajo el nivel del mar y que esté hasta el fondo de muchas colinas, esto provoca que haya repentinas y violentas tormentas, es decir, masas de aire frío de la montaña van bajando, se encuentran con aire caliente que viene de la evaporación del lago y se generan las tormentas, así de la nada. Oye, pero yo vi la XEU, no decía que iba a haber tormenta. Salió. Así, de la nada, ¿ok? Se formaban fuertes vientos con oleajes, se han llegado a documentar oleajes de hasta 3 metros. O sea, oleaje muy, muy fuerte. Por decir, del piso a nuestros plafones hay como 2.8 metros. Usted imagínese que está ahí y una ola lo rebasa. O sea, es decir, olas bastante grandes cuando hay tormentas en ese lago. Así que Cristo estaba ahí cansado, se quiere apartar de la gente, le dice a sus discípulos: vámonos al lado de enfrente del lago.
Y dice Marcos 37, pero se levantó, ¿qué cosa? Se levantó una gran tempestad de viento. Una gran tempestad, o sea, no una tormentita, no como un poco de oleaje, no, una gran tempestad de viento. A tal grado, dice, que echaba las olas en la barca, es decir, una tempestad tremenda. Ahí van los 12, ahí está Jesús durmiendo sobre un cabezal, la barca haciéndose para arriba, para abajo, para todos lados. Cristo durmiendo profundamente, eso es la cosa más hermosa, ¿no? Nuestro Señor dormido. Pero los 12 agarrados de la barca, ¿no? Y ay, Pedrito, agárrame que me caigo al mar, ¿no? Y ellos tratando de ver cómo no se caían, ¿no? Porque esa pobre barquita, para arriba, para abajo. Nuestro Señor dormido, estaba cansado después de predicar y estaba profundamente dormido. Dice el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Se voy a repetir, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, dentro de la barca estaba entrando el agua, de tal manera que ya se anegaba, y estos con la cubetita sacando el agua, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, profundamente, como quien no tiene problemas, ¿no? Como quien no se preocupa por nada, como quien confía en Dios y en sus designios perfectos, como quien sabe que nada fuera de la voluntad del Padre Celestial va a ocurrir. Y por eso Jesús estaba tranquilamente durmiendo como un bebé, hermanos, sin preocupaciones, confiando completamente en el Padre Celestial y además sabiendo que Él era Dios. Ahora, no es que Jesús durmiera tranquilo en la paz que da la ignorancia, porque también esa es una paz que a veces la gente tiene. Cuando tú no sabes el futuro, estás tranquilo. ¿Estamos? Como una frase muy común, el que nada sabe, nada teme, ¿no? Es como, es una máxima de los estudiantes cuando van a examen. El que nada sabe, nada teme. Entonces van, reprueban, pues ya sabían que iban a reprobar. Pero ese no era el caso de Jesús. Jesús, no cree usted que estaba tranquilo porque él ignoraba la tormenta que se iba a desatar. Jesús no estaba tranquilo porque ignoraba qué tan difícil se iba a poner la situación. No. Jesús siempre supo, desde que se subió a la barca, que se iba a levantar la tempestad. Jesús era Dios. Él sabía perfectamente bien que en esa petición de vamos enfrente, en la travesía, les iba a tocar una tremenda tempestad. Pero él no estaba preocupado, hermanos. Preocupados estamos nosotros cuando algo nos sorprende, cuando algo nos toma por desprevenidos, no preparados. Ahí sí uno como persona se preocupa. Pero a Dios nunca le toma algo por sorpresa. No piense usted que Dios de repente es como, ¿cómo fue que aconteció tal cosa? O que los acontecimientos políticos tienen preocupados a Dios, o que las guerras y las amenazas de más guerras tienen a Dios preocupado. No. No piense usted que Dios está como, ay, ahora cómo resuelvo tantos asuntos en el mundo, la guerra en Ucrania, en Gaza, y luego en México con el huachicol, y ¿qué hacemos? O sea, Dios no está tomado por sorpresa. Él siempre sabe lo que va a ocurrir, sabe cada crisis económica, sabe cada crisis de salud que individualmente cada uno de nosotros va a sufrir un día. Dios lo sabe, hermanos. Dios no está preocupado y nada le toma por sorpresa. Absolutamente nada. Dice, fíjense, Mateo narra también este pasaje, así que vamos a ir pronto a Mateo 8:24, por favor. Porque de repente cada evangelista puede tener ciertos detalles del mismo pasaje que no los escribió el otro, ¿ok?
Así que dice Mateo 8:24 en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Ahora, yo quiero destacar en esto que está escrito, en este versículo, las primeras dos palabras. ¿Cómo fue que sale la tormenta? ¿Cómo salió la tormenta? De repente. De repente, es decir, de la nada se desató una fuerte tormenta. Tan furiosa estaba la tormenta que las olas entraban al barco donde ellos estaban navegando. De la nada, hermanos. Y así, exactamente así, vienen los problemas a la vida. Tú puedes estar tranquilo pensando que vas a vivir 1000 años y que todo te va a ir bien y que vas a prosperar en todos tus proyectos, pero sabes, de la nada, de repente tienes un problema. La realidad de la vida es esta: de repente tienes algo que tú no quisieras tener. ¿Cuántas personas no están en la vida que se sienten bien, se sienten saludables, van a un check-up de rutina y en el check-up sale algo que tienen que atender con urgencia? Y dices, pero yo me sentía tan bien y yo me sentía tan sano, me hice mi examen de sangre, esto, aquello, y me salió que tengo una cosa delicada. De repente ya estás en un problema, comprometido con tu salud. De repente ya estás preocupado porque sabes que quizás lo que te salió es delicado. De repente, de la nada, tú puedes llevar tu vida financiera estable y de la nada te sale alguien, le chocas y ya tienes que pagar dinero. Y dices, oye, pero estaba bien, o sea, iba como que con la quincena, iba saliendo y de la nada, ahora tengo que pagar un choque. Y todo iba económicamente tranquilo y ahora ya estás en un problema económico porque tienes que salir a pagar. O bueno, lo más común, que a veces a mí me ha pasado también, vas al súper y te gastas, no sé, la cantidad de dinero, compras, llegas a tu casa, guardas las cosas, la carne, el pollo y todo en el refrigerador y estás todo, como que padre, gasté bien mi quincena y se te descompone el refrigerador. ¿No les ha pasado? A mí varias veces. Dice, tengo el refri con más de 4,000 pesos en comida ahí adentro. Y encima la reparación del refri. Te mueve todo, hermanos. Te mueve todo. De repente, de la nada. O alguien dirá, no, pastor, pues yo entiendo mucho esto que estás diciendo, porque a veces yo estoy en mi casa tranquilo viendo el partido y de repente mi mujer, de la nada, viene a tirarme la bronca. Bueno, no, eso seguramente hay algo detrás. No es el mismo, o sea, sí es de repente, pero puede haber alguna razón por ahí donde tú tengas que ver, ¿no? Pero el asunto acá es que los problemas a veces llegan así sin que tú decidas meterte en ellos, sin que tú tomes una mala decisión. No siempre las broncas llegan como consecuencia o como resultado de una mala decisión que tú tomaste. A veces solo pasa. Te lo encontraste ya en el camino y entonces ya es donde viene el desafío para confiar en Dios, para creer en el poder de Dios. A veces hay problemas que se levantan tan grandes, tan fuertes, hermanos, que parece que así como a los discípulos como que les iba a hundir la barca, y si les hundía la barca, por obvias razones, ¿qué es lo que iba a pasar con sus vidas? Iban a morir ahogados, ¿no? Pero así a veces Dios va a permitir que se levante de repente tal tormenta, tal problema, tal situación que va a amenazar con hundir tu proyecto de vida. Y tú te vas a sentir temeroso, y tú te vas a sentir inseguro, y vas a pensar como, pero ¿qué va a ser de mí, Señor? ¿Qué va a ser de mis hijos, Señor? ¿Pero qué va a ser de mi esposa o de mi esposo, Señor? Siento que esto que llegó y que tú estás permitiendo que pase, me está rebasando. ¿Dónde vamos a quedar todos?
A veces pasa, hermanos. Va a haber tormentas que Dios va a dejar, no en las vidas de todos, pero con toda certeza yo le puedo decir, ciertas tormentas Dios va a dejar que pasen en su vida. Jesús fue el que les dijo a los 12, hey, vamos a la barca al otro lado, sabiendo que iba a haber una tormenta. Pero mire, ninguna barca o ninguna vida donde Jesús está a bordo se va a hundir. Esa es una realidad. Ninguna barca donde Cristo esté ahí se va a hundir, y ninguna vida donde Cristo esté reinando tampoco se va a hundir. Para nosotros los creyentes, todo tiene un propósito divino, hermanos. Y tenemos a un Dios que está a nuestro lado y que ve por nosotros. Uno puede preguntarse, porque es válido a veces reflexionar sobre las cosas que pasan y decir, bueno, pero ¿acaso no se pudo haber evitado la tormenta? Es válido, ¿no? Uno puede decir, pero Dios, Jesús, tú sabías cómo se iba a ponerse el mar en Galilea esa noche. ¿Por qué no les dijiste a los 12, oigan, miren, hay una fondita muy buena y vamos a cenar, nos quedamos ahí y mañana salimos en la barca a la región de Gadara? Porque yo soy Dios y sé que se va a desatar una tormenta. Uno podría pensar así. Claro, es la más fácil, ¿no? Señor, tú que sabes todo, evítame todos los problemas. Sí, efectivamente, oramos así, le pedimos a Dios que nos dirija. Pero a veces Dios nos va a llevar derechito a la zona de confrontación. A veces Él nos va a llevar directo a donde va a ocurrir una tormenta, hermanos, como pasó con los discípulos. ¿Por qué Dios tomó esta decisión? ¿Por qué Jesús prefirió ir justo a donde estaba el problema? Pues mire, Dios es soberano, hermanos. Y nosotros no le vamos a enseñar a Jesús ni a Dios cómo hacer su trabajo. Mira, Jesús, yo sé que tú me quieres instruir, pero no es necesario que tú me lleves a ese extremo. No, yo de verdad, con que lea la Biblia, voy a creer. ¿Bastará? ¿Será suficiente? ¿O será que Dios sabe que hay cosas que tenemos que vivir en carne propia para saber lo que se siente y aprender a confiar en Dios? A Dios no le vamos a enseñar, hermanos. Él es todopoderoso, es soberano, y los designios de Dios son perfectos. No pueden ser estorbados ni por Satanás, ni por sus huestes, ni por ningún ser humano, ni por la naturaleza, ni por nada, ni por nadie. ¿Qué si Dios te quiere enseñar algo en medio de una tormenta? ¿Qué? ¿Qué si Dios quiere mostrar su poder en tu vida a través de una situación difícil? ¿Qué si Dios ha decidido que ya es tiempo de que crezcas en tu fe? Voy a hacer una pregunta y no la conteste nadie, pero ¿cuántos han pedido a Dios milagros? Solo cada quien reflexione. ¿Cuántos han orado a Dios pidiéndole milagros? Bueno, déjeme decirle, si usted ha orado pidiendo milagros, pues debe entrar a la zona de milagros. Ahí donde los milagros pasan es donde hay cosas tremendas, ¿ok? Si usted quiere ver el poder de Dios así sobrenatural, pues va a ser llevado directo a donde se necesita algo sobrenatural. Y a veces va a pasar así, hermanos, de la nada van a ocurrir cosas que tú no vas a desear, que quisieras no vivir, problemas que te quisieras evitar, que nunca vas a planear tener, pero que Dios quiere que las vivas. Dios es soberano y además es sabio, hermanos. Si bien es cierto que Dios está por nosotros, esto no quiere decir que en el perfecto plan de Dios un poco de dolor, un poco de sufrimiento no pueda terminar en algo de grande bendición para alguno de sus hijos. Él sabe por qué, hermanos. Tenemos un Dios que es completamente sabio, hermanos. Y como dije hace un instante, no todos los problemas llegan a nuestra vida como resultado de una mala decisión. A veces solo ocurren así como así. Un ejemplo de esto lo vemos en Job.
Todos hemos leído, o la mayoría yo creo que ha leído el libro de Job. Job era un hombre bueno, justo, dice la Biblia. No había otro hombre como él en toda la región. De tan creyente, de tan amante de Dios, de tan fiel, de tan justo. Dice, no había otro igual que él. Pero así de la nada, Dios le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job. Y Job se enfermó, se le murieron los hijos en accidentes horribles. Perdió su riqueza, perdió sus negocios, quedó en la calle completamente. Y nada de todo eso tuvo que ver con una mala decisión de él. Simplemente de repente, de la nada, Dios dejó que semejante nivel de prueba llegara al corazón de este hombre. Pero Dios, hermanos, es bueno, su voluntad es agradable y además es perfecta. El final de la historia de Job también lo conocemos y sabemos que Dios lo llevó a más. Dios lo llevó a crecer más, a multiplicar sus riquezas. Tuvo más hijos. Obviamente la pérdida de un hijo no es sustituible con otro. Ese dolor sí lo sufrió y se quedó atrás, pero Dios le bendijo con más hijos. Dios es bueno, hermanos. Dios se manifestó con poder a Israel y abrió el mar Rojo cuando todo el ejército, el poderoso ejército de los egipcios iba detrás de la nación de Israel para aniquilarlos. Yo le pregunto, ¿cuántos han orado, Señor, que se abra el mar? Que se abra el mar delante de mí. Bueno, pues te tiene que perseguir a muerte para que Dios abra el mar delante de ti. Si tú quieres ver milagros sobrenaturales, tienes que estar abierto a estar viviendo lo sobrenatural. Pero es que yo quiero ver otra vez ese poder. Bueno, pero entonces antes de que tú veas el poder de Dios así tremendo y poderoso, primero viene la gran prueba. Porque Israel primero fue perseguido. Primero estaban todos los israelitas como, ahora sí ya. No, ya se armó aquí. Ahí están el ejército de los egipcios y delante nuestro está el mar Rojo. A ver, echen un volado, ¿dónde quieren morir? Pero cuando estuvieron en esa situación tan apremiante, salió Moisés. Le pegó a las aguas y las aguas se abrieron. Es decir, hay que llegar a veces a un punto así tan desafiante en la fe para ver la mano poderosa de Dios. Así pasó con ellos. Entonces a veces los problemas pueden salir de la nada, sin que tú tomes una mala decisión. Y va a haber ocasiones donde tendrás tormentas que sí van a venir como consecuencia de tus malas decisiones. ¿Como quién? Como Jonás, el profeta Jonás. Él llevaba la vida en paz. Dios le dice, ve a Nínive y predica. Y ese se pone muy bravo. Y le dice, pues no voy a ir. Pues no voy a ir. Sí, creo en ti. Tú eres Dios Todopoderoso, pero no voy a ir. Porque me da miedo ir a predicar a esa ciudad. Porque esa gente es bien mala. O por la razón que sea. Y Dios le dice, Jonás, ve a predicar allá. Pues no voy. Y se va al lado contrario. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Jonás? No le alcanzó. De repente, de la nada, igual en una barca, un problema. Se levantaron las olas a tal grado que el barco donde iba Jonás se estaba hundiendo. Y todos empezaron a implorar a sus dioses. Y, ay, tú, ¿qué crees, San Judas? Pídale que no se hunda. Y todos estaban orando en algo. Hasta que llegaron con Jonás y como, oye, tú, a ver, ya todos le han pedido a sus ídolos. ¿Tú en quién crees? Y entonces Jonás dice, bueno, pues yo soy cristiano, ¿no? Pero fíjense que ando desobedeciendo a Dios y vengo huyendo. Lo tiran al mar, se lo traga el pez y bueno, ya sabemos esa historia, ¿no? Pero en el caso de Jonás, la tormenta vino de repente de la nada, así como consecuencia directa ¿de qué? De su rebeldía, de pecar contra Dios, de desobedecer a Dios, hermanos. Uno tiene que discernir.
Señor, tú estás permitiendo esta tormenta porque quizás ya he desobedecido demasiado, ya he sido muy rebelde, ya ignoré muchas veces tu palabra, tu consejo, tu advertencia en la Biblia, y aún así yo he sido obstinado en este pecado, obstinado en lo otro, al punto de que tú ya de plano me llevaste a la barca y decir, no, ven, me agarraste de la mano y ven, súbete que vamos de noche y vamos allá enfrente. Como niño, no quiero ir, no, pues súbele, ándale. Ahí está. A veces Dios va a ser así, hermanos. Mire, pues uno que está viendo la historia desde lejos, pues es agradable, ¿no? Pero haber estado esa noche en la barca, ha de haber sido una cosa horrible, horrible. Fíjense, Lucas, que también narra este pasaje, dice en el verso 8:23, Lucas 8:23, acompáñenme ahí. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. O sea, acuérdense, salen de un lado del lago, todo está en paz, todo está en bonanza. Jesús se va a la parte de atrás de la barquita, ahí se duerme. Y mientras navegaban, de repente de la nada, él se duerme y se desencadena una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Es decir, la situación, hermanos, era premiante. Era premiante. O sea, de verdad estaba en peligro la vida de los 12 discípulos. Y aparentemente la vida también del maestro. Aparentemente. Lucas, el escritor, nos dice que ya había peligro de sus vidas. Es decir, no era como aquel creyente que apenas se le mueve tantito el barco y Señor, y ya está, ¿no? Como pidiendo porque no quiere verse perturbado en su tranquilidad, ni un gramo, hermanos. Pero estos hombres estaban pasando una situación que ya rayaba en lo peligroso, en lo crítico. De verdad podían morir ahogados. Estaban en peligro evidente. Regresamos a nuestro pasaje, Marcos 4:38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro. Sí, porque no cree usted como, Maestro. No, o sea, piense, la barca para arriba y para abajo, el agua metiéndose en la barca. Estos ya como, no, vamos a morir, Pedro, te dije que no. O sea, así, los 12, ¿no? Obviamente van con Jesús y no pensaron como queriendo no despertarlo. No, yo creo que estos bárbaros como, Maestro. No, o sea, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? ¿O cómo se lo imagina usted? ¿Cómo piensa usted que fue esa noche? Así todo con protocolo y tranquilamente, como, pero arréglate, Pedro, si vas a despertar a Jesús. Se estaban muriendo de pavor, de miedo, el agua entrando en la barca, estos agarrados para no caerse al mar, sacando con cubetitas esas de hacer castillitos en la playa, el mar de la barca. Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Mire, en su desesperación, en su miedo, en su temor, una cosa hicieron bien los discípulos. ¿Cuál fue? Ir a buscar al único que podía cambiar la situación. Fueron a buscar al único que podía hacer un cambio de verdad en lo que estaba pasando en sus vidas. Solo Jesús podía resolver el problema de ellos y nadie más. Así que bien hacen y rápido, Jesús, y yo creo que los 12 agarrados de nuestro Señor. Maestro, no te importa que nos vayamos a ahogar. Entonces hacen bien buscando a Jesús, pero mire, las palabras importan. Las palabras importan porque es evidente que detrás de las palabras que ellos expresan a Jesús hay un reproche. Los 12 le están reprochando a Jesús. ¿No te importa que nos vayamos a ahogar? Yo, perdón, no les dije, pero leí este versículo en la palabra de Dios para todos, Marcos 4:38, no le avisé. O sea, en la versión Reina Valera dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
La versión Reina Valera como que yo siento que no hace mucha justicia a lo que verdaderamente pasó esa noche, ¿ok? Por eso les leí el mismo versículo en Palabra de Dios para Todos, que es la que dice, Maestro, como con 7 ojos, dice, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Como si a Jesús no le importara la vida de sus discípulos, como si a Dios no le importaran sus ovejas. ¿Cómo se llama el título de la predicación? ¿Le importamos a Dios? ¿Usted qué cree? ¿Le importamos o no le importamos a Dios? Por supuesto que le importamos a Dios. Pero cuando está la crisis, no le importo. No le importo. No le importo a Dios, porque mira lo que está pasando. Mira cómo está mi salud. Mira cómo están mis finanzas. Mira lo que me va a pasar, ¿no? Entonces no le importa a Dios. No tiene cuidado de mí. No se preocupa por mi vida, por la tuya sí, pero por la mía no. Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Ay, bueno, yo digo, para acercarme a la realidad, ¿no? Pero obviamente le están reprochando a Jesús. ¿Cuántos milagros habían visto los 12 discípulos? Cantidad, ¿estamos de acuerdo? Gente creciéndole el brazo, gente dejando la parálisis, gente cuadraplégica volviendo a caminar, a usar sus manos, su cuerpo, todo. Gente con una lepra terrible siendo completamente sanada en su piel. Gente muda a hablar, gente sorda a oír, gente endemoniada siendo sanada. ¿Cuántos milagros sobrenaturales no habían visto los 12? Cualquier cantidad, hermanos. Habían visto muchos milagros, muchas sanidades, mucha liberación. Pero lo que estaban viviendo en la barca era otra cosa diferente. Era algo diferente, era algo distinto. Porque mire, una cosa para ellos fue haber sido testigos de milagros sobrenaturales de sanidad, de partes del cuerpo crecer de la nada en gente que les faltaba, ¿ok? Pero estar en una barca donde sienten que se van a morir ahogados, donde el problema no es la salud, el problema no es un demonio, sino que el problema es una situación natural que amenaza con acabar con nuestra vida, como una tormenta y un lago profundo. Para ellos esto fue una situación nueva, era más de lo que habían vivido antes. En sus mentes esto requería como algo mucho más grande que rebasaba a Jesús, según ellos. Según ellos, esta tormenta y esta situación era algo que posiblemente Jesús no iba a poder resolver. Por eso se preocuparon. Mire, yo creo que todos hemos aprendido a lidiar con ciertos problemas en la vida. Mientras más adultos somos, más experiencia tenemos en manejar crisis. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si uno habla con una persona de 80 años o de 70, van a tener más experiencia, más callo para tratar problemas que un joven de 20 años. Que al primer sacudida va a tener miedo, va a tener temor, no va a saber qué va a pasar y él va a pensar, no, ya todo mi futuro se fue al caño. Pero cuando tú hablas con alguien de 40, dices, no, mira, tranquilo, estas cosas pasan. Cuando hablas con uno de 70, tú le puedes decir, no, mira, esto y más puede pasar, pero tranquilo. Sin embargo, siempre hay alguna situación que por más experiencia que tú tengas manejando problemas, crisis o lo que sea, te rebasa y es más grande que tú. Los discípulos habían visto muchos milagros, muchos. Pero ver una tormenta amenazando sus vidas era algo nuevo para ellos. Esto no lo habían vivido. No lo habían vivido, los estaba rebasando. Como a veces le digo, a uno nos puede pasar. No, que te volvió a dar COVID. ¿Quién se asusta ya por el COVID? No, yo sé, mira un paracetamol y 3 ivermectinas y ahí estás en 2 días otra vez jugando fútbol. ¿O no? Pero cuando nos agarró la primera vez, como, ay, mamacita, Virgencita Santa, el COVID, no, o sea,
Mucha gente estaba así como que, ¿qué voy a hacer, no? Y si me da, hoy yo la verdad me preocupo más por la otra cosa mala que es la influenza que el COVID. Pero bueno, el asunto es, siempre va a haber situaciones nuevas en la vida que nos van a empujar, a desafiar, a que confiemos más en Dios, hermanos. A que confiemos más en Dios. Ellos posiblemente preguntándose, pero Jesús, ¿por qué nos pediste pasar de noche? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue que te hicimos caso, no? Quizás pensando ellos. Pero saben, hicieron bien, obedecieron a su maestro y su maestro tenía un plan para ellos. Hicieron lo correcto, buscar a Jesús en la crisis, pero no lo hicieron con el espíritu correcto, cosa que cuántas veces no pasa en nuestras vidas. Hacemos bien buscando a Dios en su palabra, buscando a Dios en oración o viniendo a la iglesia en medio de situaciones terribles que nos amenazan. Pero la bronca está, o el problema está en que no lo hacemos con el espíritu correcto, porque llegamos directo a querer reprocharlo a Dios, como si Él nos debiera algo, o como si nosotros fuéramos excelentes cristianos. Y dice, pero ¿por qué lo permite, Señor? Es como, ay, tranquilo, tranquilo. Porque si hacemos un recuento de tu obediencia, de tu nivel de lealtad a Dios, de tu compromiso con Él, ¿con qué cara le vas a reprochar a Dios que Él permite una tormenta en tu vida? ¿Hay que buscar a Dios en las tormentas de la vida? Sí, pero hay que hacerlo con el espíritu correcto, hermanos. Señor, aquí estoy, la situación está difícil, pero hágase tu voluntad. Tú eres sabio, tú eres perfecto, sabes lo que permites en mi vida, Señor. Pero esto no fue lo que hicieron los 12. Los 12 le dijeron, no te importamos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero aquí estamos, no nos vamos de la barca. ¿Se imaginan los 12? Dice Jesús como, ¿para qué vienen? O sea, si van a venir para echarme en cara cosas, pues mejor váyanse a sacar el agua del barco. Hay que venir a Dios, pero con el espíritu correcto. Mire, Mateo 8:25, la parte 2, en la Nueva Traducción Viviente dice así: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron. Como yo les digo, gritaron. Esa noche no piense usted que fue de diálogos tranquilos. No era un momento de desesperación. Le gritaron, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. El mismo versículo, bueno, Marcos 4:38, palabra de Dios para todos, les recuerdo: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Es cierto que le hicieron una petición honesta a Jesús, una petición sincera, válida. Señor, sálvanos. Ir con Dios y decirle, Señor, sálvame, es correcto. Pero también es cierto que estos hombres le reprocharon a Dios y le echaron en cara su cuidado que él como maestro y líder tenía de sus discípulos. ¿No te importa que nos vayamos a ahogar? Argumentan, si usted se da cuenta, están argumentando un descuido de parte de su maestro, un desamor, una indiferencia a la situación. Como diciéndole, oye, pero Jesús, o sea, tú eres Dios, no te vas a morir, pero nosotros sí. Tremendo. Como diciéndole, ¿por qué no haces nada, Jesús? Llevamos un buen rato en esta barca que ya casi se está hundiendo y tú no haces nada, sigues dormido. Pero mire, Dios no hace algo donde no se necesita, es algo que yo he aprendido también en mi vida. Donde no se necesita, no va a hacer algo. Dios hace algo donde se requiere. La barca no se iba a hundir porque Jesús estaba adentro. Solo tenían que aguantar los 12 kilómetros. ¡Qué horrible! Chas, así. No sé, ¿qué le gusta? 1:30, 2 horas de... Lo único que tenía que hacer era aguantar. Mire, yo me estaba acordando, cuando estaba haciendo mi sermón, le voy a platicar un testimonio muy vergonzoso porque hace como un año y cacho yo fui a hacer una
trabajo a la Ciudad de México y venía de regreso a Veracruz. Veníamos en un vuelo de Aeroméxico. Y en toda mi vida, no he tomado muchos vuelos, 100 vuelos en toda mi vida, o 150 vuelos. En toda mi vida, hermanos, ha sido el peor vuelo que he tomado rumbo a Veracruz. Se hacía esa en la noche. Se hacía ese avión horrible, horrible, horrible. Junto a mí venía un hombre, pero roncando y todo, y era, o sea, para arriba, para abajo. O sea, yo llegué a un punto donde empecé a gritar: Señor, llévanos comer a Veracruz. No le miento, pero gracias a Dios no se oía. Porque imagínate qué pena, ¿no? Es como que tiene el pasajero de la 11A. Solo a veces uno tiene que aguantar. Yo aprendí como, a veces solo hay que aguantar. No se va a caer, no se va a hundir. Solo confía en Dios. Estos 12 hombres tenían que confiar en su maestro, pero no confiaban en él. Le reprocharon la falta de cuidado, le reprocharon falta de interés, le reprocharon que no les importaba sus vidas. Pero mire, aunque usted se sienta así, la realidad es que sí le importamos a Dios. Sí somos importantes para Él. Sí tiene cuidado de nosotros. Uno de los 12 que iba en esa barca esa madrugada, esa noche, era el apóstol Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Pedro más tarde iba a escribir algo muy interesante. Vamos por favor a la primera carta de él, de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Ya lo tiene. Pedro escribió lo siguiente: a una iglesia que estaba atribulada por los problemas, angustiada por las situaciones adversas, las persecuciones, los despojos y un montón de cosas más. Y él les escribe: echen toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de ustedes. El que había estado esa madrugada en la barca gritándole: maestro, maestro, ¿no te importan nuestras vidas? Ahora, después de haber vivido en carne propia lo que es el cuidado de Dios en la situación más dura, más crítica, más extrema, él podía con toda autoridad escribir: hermanos, echen su temor, su miedo, su angustia, su ansiedad, ¿sobre quién? A los pies del Maestro, a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él sí le importamos. Como si Pedro nos quisiera decir: no hagan lo que hice yo esa madrugada, reprochándole. Evítense ese vergonzoso momento de reprocharle a Dios: Dios, no te importo, por eso dejaste que esta enfermedad llegara, por eso dejaste que perdiera mi trabajo. No, olvídate de ese reproche. Mejor ve con Él y dile: Señor, tú cuidas de mí, yo te importo a ti, yo sé que mi vida es importante para ti, Señor. Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, verso 11, búsquelo por favor en su Biblia. Dice así: yo soy el buen pastor. Está hablando Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace por sus ovejas? ¿Les importa las ovejas? Tan le importan las ovejas que da su vida por ellas. Verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le ¿qué? No le importan las ovejas. Pero el buen pastor, a él sí le importan las ovejas. Tan le importan las ovejas que su vida da por ellas. Y ya la dio, hermanos. Ya la dio. Marcos 4:39 de nuestro pasaje, vamos otra vez, dice: levantándose, después del movimiento de los 12 y del reproche y las lágrimas y todas estas cosas: Pedro, ¿a quién le vas a dejar tu barca? No sé, no hice testamento. Entonces ellos ahí, dice el verso 39, levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 40. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe?
Ellos llegaron reprochándole a Dios, ¿estamos de acuerdo? Echándole en cara a Jesús su aparente falta de acción. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno hace eso, porque ¿dónde quedó? Claro, terminó la tortilla, ¿no? Terminó completamente volteada la tortilla, ¿no? Como decimos los jarochos. Jesús se las volteó como diciendo, hey, tranquilos, yo estoy actuando bien con ustedes, yo soy bueno con ustedes, ustedes a mí sí me importan, el problema es el corazón de ustedes, incrédulo completamente. Jesús se para, calla el viento, reprende al mar, enmudece, se hace la calma, la bonanza, inmediatamente se dirige a los 12 y les dice, hey, ¿por qué están así de miedosos? ¿Por qué tienen miedo? Como diciéndole, ¿qué no han sido testigos de mi poder? ¿Que acaso no han visto todas las maravillas que he hecho delante de ustedes? ¿Cómo es que no tienen fe? Se las regresó. ¿Cuánto se tardó Jesús en volverle el reproche? Y como ustedes no tienen ninguna razón en reprocharme nada a mí, y yo sí tengo toda la razón en reprocharle a ustedes. Se hizo grande bonanza, entre ellos las bocas de los 12. Ay, qué bonito paisaje, Pedro, así. Miren el reflejo de la luna y se empezaron a hacer, ¿no? Así como, oiga, qué tremendo. Dios va a usar cada dificultad, cada tormenta, hermanos, para hablarnos a nuestros corazones y hacernos ver qué tanto de verdad confiamos en Él. Qué tanto de verdad estamos dispuestos a permanecer firmes con Él hasta el final. ¿Cuántos hermanos no conocemos que cuando se les viene la tormenta encima, ahí corren buscando un brujo, buscando un conjuro, un hechizo o algo que les dé la salud, el dinero, el amor o lo que ellos quieren tener? No, es que yo no he visto una respuesta en mi vida. Me voy al concierto de Shakira, como si ahí van a encontrar a alguien, por Dios. O sea, ¿se imagina? Santa Shakira, ¿qué facturas? Y ya no llora, ¿no? ¿Cómo va? No sé. Tiene su rezo. No, hermanos, no. Dios en los problemas nos va a mostrar dónde estamos parados. Si de verdad confiamos en Él o solo decimos que confiamos en Él. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué estamos amedrentados? Job 13:15 dice lo siguiente. Job, el hombre que vivió tremenda prueba en su vida, de la nada, así de repente, él escribió lo siguiente: he aquí, aunque él me matare, ¿quién es el Dios? Aunque Dios me matare, en Dios esperaré. No, es que estoy en una prueba difícil, dejo de ir a la iglesia. Van a ver si no, a Dios no le vamos a hacer, no le podemos hacer eso. Aunque me quede sin trabajo, aunque me quede sin salud y aunque me quede sin vida, en Dios esperaré y voy a ser fiel en Él hasta el final. Porque imagínese si uno, no, Señor, si tú permites pruebas, yo no me quedo. Me voy a parar de sufrir, porque yo no tengo ganas de sufrir. No, hermanos, como decía Job, aunque Dios me matare, en Dios esperaré. Jesús hace un milagro tremendo esa madrugada, hermanos, frente a los discípulos. Mire, una diferencia que también pasó esa noche, los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, muchas maravillas, pero habían sido testigos del poder de Dios en la vida de otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será igual creer en el poder de Dios cuando otro tiene necesidad de la manifestación del brazo de Dios o cuando lo tengo que vivir en mi propia vida? ¿Será igual? No, hermano, no tenga temor, usted confía en el Señor. La palabra dice, pero cuando eres tú, cuando es en tu carne lo que tienes que vivir, no, espérate, no seas tan duro, déjame, no, o sea, no es igual. Para los 12, que seguramente le habían dicho a cualquier cantidad de gente, no, tranquilo, usted va a ver ahorita cómo Jesús le libera a su hijo de ese espíritu de lo que trae, ¿no? No, tranquila, mire, aunque se le muera, Jesús ahorita se lo resucita.
No, no hay enfermedad que se le resista al maestro. No se vaya de la asamblea. Ahorita va a haber. Confiadísimos. Pero cuando se trató de su cuerpo, cuando se trató de su propia carne, cuando se trató de su propia fe, ahí ya fue diferente. Flaquearon. No es igual, hermanos. Y digo, yo comento esto porque digo, a todos nos puede pasar. Y no nos debemos de condenar pensando como, sí, a mí, yo me pasó como a los 12. Y yo diciéndole a tanta gente, no confíe en Dios. Y cuando vi mi resultado de sangre, dije, no, yo ya no confío. No hay que confiar en Dios, hermanos. Aunque te esté yendo mal, aunque las cosas no salgan como tú quieras. Aunque todo iba bien y desde que empezaste a ser fiel a la iglesia se desató la tormenta, tú persevera hasta el final. Como decía Job, aunque Dios me matare, en Dios esperaré. Cristo hace un milagro sorprendente, hace 2 milagros esa madrugada. Él va, reprende al viento y el viento deja de soplar. ¿Ok? Había una tremenda furia de aire esa madrugada. La furia del viento fue lo que desató la tormenta, ¿estamos de acuerdo? Fue el viento lo que provocó el oleaje que se metió a la barca que se iba a hundir con todo y los 12. Pero ¿dónde se originó todo? En el viento, en la tormenta. Entonces Cristo va y reprende lo que originó todo el problema, al viento, y en un instante el viento dejó de soplar, así, instantáneamente. Pero luego viene la otra parte del milagro, hermanos. El viento provocó un tremendo oleaje. Ahora, nosotros sabemos, cuando un oleaje es provocado, ¿cuándo se calma el oleaje? Ahí poco a poco, porque sí, ya se fue el viento, pero las olas todavía siguen, cada vez más despacio, hasta que después de cierto tiempo se calman. ¿Estamos de acuerdo? ¿O a alguien le ha tocado ver que se calma el viento y se calma el mar? No, las olas llevan su vaivén todavía. Bueno, Jesús hace este doble milagro. Cesa el viento, inmediatamente el mar ¡pum!, se para. Contra toda lógica, contra toda física, se para. La olota, tranquilo, bonanza. El mar, el lago de Genezaret, como si fuera un espejo. Todo quieto, todo tranquilo. Cristo hizo 2 cosas con la tormenta. Lo que lo originó lo calmó. Y las consecuencias de la tormenta las quitó. Interesante. Dios puede hacer lo mismo en nuestra vida, hermanos. Lo que origina tu tormenta, lo que origina tu problema y tu situación, Dios lo puede quitar de momento. Pero a veces hay consecuencias que continúan, que siguen. Bueno, también puede quitar las consecuencias y traerte plena paz, plena confianza, certeza, tranquilidad. Dios tiene ese poder, hermanos. Ahora, Jesús reprendió los vientos y las olas. Y aquí yo quiero hacer una breve acotación, porque nosotros no podemos hacer, mira, hay que aprender del maestro, hay que reprender a los... No, nosotros no vamos a andar reprendiendo problemas, reprendiendo olas. Es cierto que el aire y las olas es como, no son demonios, no son espíritus, pero Jesús los reprendió simplemente para mostrar que Él tenía poder y autoridad sobre todo, incluida las fuerzas de la naturaleza. No porque fueran espíritus, así que uno no va a andar por ahí reprendiendo como, está lloviendo y no metí la ropa, te reprendo, lluvia. No podemos andar haciendo eso, ¿ok? No va a pasar nada, además. Marcos 4:40 les dice, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Estos hombres, como les dije hace un instante, habían vivido cualquier cantidad de veces milagros, pero era la primera vez que los vivían en carne propia. Ahora sabían lo que sentía la gente cuando les decían, tranquilo, confía en Dios. Vas a ver lo que va a hacer el Señor.
Ahora lo estaban experimentando, hermanos. Pero mire, una realidad es que cuando los problemas vienen, se nubla la fe, hermanos. Y a cualquiera nos pasa. Todos podemos experimentar miedo, temor a morir, miedo a perder algo que valoramos mucho, una relación, la salud, la economía, lo que sea. Todos podemos tener miedo, pero el asunto es reponernos, oír la voz de Dios, y cuando buscamos al que puede cambiar la situación, reaccionar correctamente, ir con Él con el espíritu correcto, no en plan de reproche, sino decirle: Señor, yo sé que sí te importo, que sí te importa mi vida, pero aquí estoy, hermanos, Señor, para que se haga tu perfecta voluntad en mí. No importa si tú se lo tienes que decir con lágrimas en los ojos, habla con Dios las palabras correctas, hermano. Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Era la primera vez que veían a Jesús hablarle al viento y al mar. Ya le había hablado a los demonios, ya había reprendido enfermedades, pero por primera vez lo veían reprendiendo a las fuerzas de la naturaleza. Claro que esto provocó un temor en el corazón de los 12. Y entre ellos, pues ya no se atrevieron a decirle nada a Jesús. Entre ellos se decían: oye, ¿quién es este? Confiábamos que era el Mesías, sí. Sabíamos que era tremendo predicador y que además hacía milagros y todo. Pero ahora nos damos cuenta que debe ser el creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas, porque todas las cosas le obedecen. Experimentaron esta, vamos a decir, extraña combinación de temor y de asombro. Temor al verse frente al creador de todo el universo, y de asombro por pensar: pero estamos tan cerca de Él, tenemos su amparo, no estamos a la deriva. Cierto es que se sintió horrible el momento más crítico de la crisis, pero no estamos a la deriva, estamos bajo el cuidado de la mano poderosa de Dios. Tuvieron temor y tuvieron asombro. La clase de Dios en el que ellos habían confiado, su fe fue renovada por completo. Su entendimiento del poder de Dios creció por completo esa madrugada, hermanos. Yo le pregunto: ¿qué clase de Dios es el que nosotros hemos creído? Hemos creído en un Dios grande, en un Dios sobrenatural, que aunque Él permita cosas en nuestra vida, eso no quiere decir que no le importemos y que no esté nuestra vida bajo su cuidado, hermanos. Porque va a haber situaciones donde incluso Dios decida llevarse a alguien a su presencia, y eso no significa que Dios no le importó la vida de ese hermano. Muchos hermanos han abandonado este mundo según nuestro propio criterio, anticipadamente. Pero la realidad no es así. Dios sabe cuando dice: no, quiero rescatarlo de todo lo que está por venir a este hijo, a esta hija, me lo quiero llevar a la gloria eterna ya. Segunda de Timoteo 4:18 dice lo siguiente: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, Pablo escribe estas líneas cuando estaba a escasos días de ser decapitado. Pablo sabía completamente, estaba plenamente seguro de que lo que seguía en su vida era la decapitación. Le iban a cortar la cabeza, pues. Pero Pablo dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Es decir, tenía perfectamente claro que aunque él perdiera la cabeza físicamente, hermanos, nadie le iba a poder arrebatar de la gloria de Dios. Nadie le iba a poder impedir llegar a la presencia de Dios, porque dice: me preservará para su reino celestial.
Aunque la tormenta sea tal que mi barca se llegue a hundir, la barca de mi vida se hunda, yo voy directo al cielo. Pablo no le reprochó a Dios, no le dijo, no, es que no te importo, todavía que trabajo para tu obra, para tu iglesia. No, Pablo tenía perfectamente claro, Señor, en tu plan está que esto ocurra así. Y como decía Job, aunque tú me matares, en ti voy a esperar, Señor. Mejor me es estar en tu presencia que seguir sufriendo penurias en este mundo. La fe de Pablo llegó a ese nivel de entendimiento. Problemas van a venir, hermanos. De la nada, así de repente, olas se van a levantar y agua se va a meter en la barca de nuestra vida. Pero todos tenemos que hacer nuestro ejercicio de fe cuando eso sucede, hermanos. Reflexionar que somos hijos de Dios y que Él no va a permitir que algo que esté fuera de su plan y de su voluntad va a ocurrir. Lo que ocurra es porque Él quiere que así acontezca, hermanos. Y vivir bajo ese nivel de confianza, ese nivel de certeza en Dios. Dios, yo te importo y tú tienes cuidado de mí. En mi problema, en mi enfermedad, en mi dolor, yo voy a confiar en ti. En ti voy a esperar hasta el final, Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos un momento, hermano, ahí en su lugar, por favor. Dios, tú eres bueno con todos nosotros. Nos amas profundamente a cada uno de tus hijos, Señor. Y sabemos que a veces tú vas a permitir problemas y situaciones, ya sea como consecuencia de una mala decisión nuestra, o ya sea simplemente porque tú nos quieres llevar a más en nuestra fe, en nuestra confianza en ti, Señor. Una cosa tenemos clara, Dios. Tú eres nuestro buen pastor y tu vida tú das por nosotros, Señor. La diste ya en la cruz, derramaste tu sangre para reconciliarnos con el Padre, para librarnos de la condenación, para librarnos de las huestes de Satanás. ¿Cuánto más, Señor, ahora que estamos reconciliados contigo por medio de Jesús, cuánto más, Señor, nos darás juntamente con Jesús todas las cosas que te pidamos, si es que están en tu voluntad, Señor? Gracias te damos, bendito Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, porque nuestras vidas te importan, Señor. Gracias también porque tú nos recuerdas que si tú estás en la barca de nuestra vida, nuestra barca no se hundirá, salvo que ese sea tu perfecto plan, porque tienes algo bueno y mejor para nosotros, Señor. Te invitamos, Señor Jesús, a estar en nuestra vida. No queremos navegar solos porque sabemos el tamaño de tempestad que se puede desatar en la vida. Pero si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? ¿Qué problema nos puede amedrentar? Ninguno, Señor. Decidimos confiar en ti, creer en ti, confiar en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, Señor. Hable con Dios, hermano. Hable con Dios. Aleluya. Gracia me visitó.
corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Oh, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú nos sostienes. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives. Levanta tus manos a Él y clama, confiesa esta verdad. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí.
Aleluya. Sin reproche, Señor, reconocemos que tú eres Dios y que tú gobiernas soberanamente nuestras vidas, Señor. Aún en nuestras malas decisiones que traen tormentas de salud, tormentas económicas, Señor, aún así tú tienes cuidado de nosotros. No solo cuando permites cosas que salgan de la nada, Dios. Aún a pesar de nuestras malas decisiones, tú cuidas de nosotros. Te importamos, Señor. Te importamos, Maestro. Te importamos a ti, Jesús. Tú eres el buen pastor, Cristo. Tu vida das por nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Agradecemos tu bondad, tu cuidado, tu protección sobre nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por vivir en nosotros. Gracias por aumentar nuestra fe. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Tú eres Rey. Gobiernas soberanamente en nuestra vida, en nuestra circunstancia. Tú gobiernas con autoridad, Señor. Aleluya. Bendito seas, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, cuidas de mí, tú cuidas de mí. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a estas tus ovejas. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.